Esta historia tiene su comienzo el día en que fui asignado a una misión que, al principio, parecía ser bastante sencilla. Era tan sencilla que solo escogieron a un grupo reducido de nosotros. Solo éramos 5 personas. La misión consistía en revisar un perímetro donde se decía que habían visto algunos camiones relacionados con el crimen organizado. La idea era hacer un simple reconocimiento del terreno y, si veíamos algo sospechoso, nos pedían interceptarlos. Durante las primeras horas, fue un trabajo sencillo. No habíamos visto ningún automóvil sospechoso ni nada parecido. Faltaban unas pocas horas para terminar la misión y regresar a la base, pero fue entonces cuando tuvimos un encuentro con un auto extraño. No entraré en muchos detalles, solo diré que terminó en un enfrentamiento. 2 de ellos huyeron, por lo que, junto con 2 de mis compañeros, decidimos seguirlos, mientras los demás se quedaban custodiando a los que ya habíamos atrapado. Fuimos tras esas personas por un largo rato hasta que llegamos a la entrada de una mina bastante vieja y abandonada. Ellos entraron allí y nosotros no dudamos ni un segundo en seguirlos. Deseábamos atraparlos junto con el resto de sus compañeros. Una vez dentro, comenzamos a buscarlos. Todo estaba muy oscuro, pero no tardamos en darnos cuenta, gracias a un ruido, que ellos habían bajado a los túneles. Eso hizo que también bajáramos. El lugar estaba algo inestable y, si soy honesto, se veía bastante tenebroso, pero no mostré ningún tipo de temor ni pensé en retroceder. Yo era el líder del grupo y necesitaba mostrarme firme ante ellos. Caminamos por los túneles sin poder encontrar a esas personas. Podíamos escuchar sus pasos de vez en cuando, lo que nos ayudaba a guiarnos un poco en medio de ese lugar. No teníamos miedo. Sabía que había letreros por todas partes y que habíamos caminado casi en línea recta todo el tiempo, así que prácticamente era imposible que nos perdiéramos. Continuamos caminando, pero en un momento, uno de mis compañeros dijo que aquello era inútil, que jamás los encontraríamos en medio de ese inmenso lugar, y aunque me costaba admitirlo, yo también lo pensaba. Estábamos considerando regresar cuando escuchamos los gritos de aquellas personas. Esos gritos eran tan fuertes que la verdad nos hizo cruzar miradas y dudar si seguir avanzando. No teníamos idea de qué era lo que pasaba ni qué hacer. Teníamos la opción de ir a ayudar a aquellas personas que gritaban o salir de allí. Sé que la segunda opción sería la más lógica para muchos, y probablemente dirán que fuimos unos tontos por no tomarla, pero deben entender que no nos entrenan para enfrentar este tipo de situaciones. Comenzamos a seguir los gritos, los cuales resonaban por todos lados. Escuchamos 2 gritos más antes de que todo quedara en silencio. Miramos hacia todos lados, pero no había nada, solo oscuridad. Continuamos caminando, intentando escuchar cualquier cosa que nos indicara el paradero de esas personas. No sé en qué momento nos adentramos tanto, pero según yo, habíamos seguido un camino visible para el regreso. Llegamos a un punto donde dejamos de ver los letreros y no parecía haber nada más que oscuridad. Eso nos incomodó un poco, pero aún confiábamos en que podríamos encontrar el regreso. Mientras caminábamos, escuchamos pasos apresurados, como si alguien estuviera corriendo hacia nosotros. Cuando alcanzamos a ver con la linterna, nos dimos cuenta de que era uno de los hombres que habíamos seguido. Podía ver cómo sus ojos estaban abiertos de par en par, parecía haber visto al mismo demonio. Aquel hombre tenía la ropa desgarrada y múltiples heridas, como rasguños en los brazos y el torso. Cuando llegó hasta nosotros, le preguntamos qué había pasado y dónde estaban los demás, pero él no pudo decirnos nada. Antes de hablar, se desmayó y comenzó a convulsionar. Intentamos ayudarlo, pero no pudimos hacer mucho. Puse en práctica todo mi conocimiento médico con esta persona, pero cuando la convulsión terminó, falleció. Pude ver cómo hizo la última exhalación y quedó inmóvil. Miré a mis compañeros, quienes estaban desconcertados y no sabían qué hacer ni qué decir. Yo tampoco sabía qué hacer, pero me puse de pie y dije que debíamos salir de ahí.
No importaba qué había causado lo que le pasó a ese hombre, no íbamos a quedarnos para averiguarlo. Nos encontraríamos en una desventaja si lo intentábamos, así que decidí que era hora de regresar. Aquello fue lo que hicimos, pero luego de caminar casi 20 minutos, iluminados por las linternas, no importaba cuánto avanzábamos, comenzábamos a ponernos cada vez más incómodos. No sabía cómo reconfortar a los demás ni qué decirles, solo esperaba encontrar algo que me permitiera reconocer el camino y salir de ahí. Fue entonces, mientras intentaba reubicarme y alumbrar cada rincón de aquellos túneles, que lo escuché otra vez, pasos apresurados, como si alguien estuviera corriendo hacia nosotros. Los pasos se escuchaban más lejanos y supe que mis compañeros también los escuchaban. Agarraron sus armas y trataron de ver qué estaba causando el ruido. Les pedí que permanecieran alerta, debido a que cualquiera que estuviera haciendo ese ruido podría ser un enemigo que se acercaba, y si estaba lo suficientemente confiado como para no ser sigiloso al moverse, significaba que era bastante peligroso. Aceleramos el paso, pero los ruidos no se dejaban de escuchar. Esos sonidos fueron reemplazados por lo que parecía ser un chillido, entre un maullido y el rebuzno de un burro, mezclado con otros sonidos indescriptibles. No podría describirlo del todo, pero el ruido era tan fuerte que nos aturdía. No quería admitir que tenía miedo, pero sabía que debía salir de ahí lo más pronto posible. El ruido paró. Todo quedó en silencio, solo se escuchaban nuestras respiraciones y los pasos arrastrándose sobre la tierra. Ese silencio tan abrupto nos dejó aún más incómodos. Al menos sabíamos que aquella cosa estaba un poco lejos, pero ahora no sabíamos en qué dirección se encontraba. Continuamos caminando y, mientras nos sentábamos para descansar y trazar una idea de hacia dónde ir en un lugar donde la luz de nuestras linternas ni siquiera llegaba, pude ver un pequeño destello amarillo. Fue algo muy rápido. Iluminé con mi linterna, pero no vi nada. Pensé que podría tratarse de algún animal, que con el reflejo de la luz había hecho que sus ojos brillaran. Continué mirando a mi alrededor, intentando decidir hacia dónde dirigirnos, cuando escuché un grito. Reconocí la voz de uno de mis compañeros, seguida por un disparo. Me giré hacia él. Este estaba apartado de nosotros, al menos 1 metro, casi como si lo hubieran arrastrado, y tenía una mano en su rostro. Este había dejado caer tanto su arma como su linterna. Mi otro compañero lo miraba pálido, sin saber qué decir. Me acerqué y le pedí que apartara la mano para poder ver. Vi que tenía 3 cortes profundos, como los de una garra, en mitad de la cara, y debido a la profundidad de las heridas, uno de sus ojos estaba muy dañado. La herida era muy grave y no tenía ni el equipo ni los conocimientos necesarios para ayudarle. Quise preguntarle qué había pasado, pero apenas podía hablar. Decidí entonces dirigir mi atención a mi otro compañero, el que había disparado. Estaba asustado, pero pudo explicarme más o menos lo que había pasado. Me dijo que había visto una mano salir de la oscuridad y sujetarlo por el rostro, jalándolo y llevándoselo. Alcanzó a disparar, y eso pareció hacer que lo que fuera que lo sujetaba lo soltara. Hizo mucho énfasis en lo rápido que era aquello, y en que lo único que había logrado distinguir era una mano, no con garras. Miramos en todas direcciones, pero no había nadie. Intentaba tranquilizarme a mí mismo y a mis compañeros cuando el ruido volvió. Esta vez era mucho más cercano, y los pasos que antes se escuchaban a lo lejos ahora parecían dirigirse hacia nosotros. Quise calmarme, pero mis compañeros, que ya habían visto algo de lo que nos acechaba, estaban muy asustados. Me quedé parado un momento sin saber qué estaba pasando. Miré atrás, pero no podía ver nada. Comencé a correr detrás de mis compañeros, pero ellos corrieron tan rápido que solo podía escuchar sus pasos y respiraciones agitadas. Escuché la voz de uno de ellos diciendo que no veía nada, y de repente noté que las linternas comenzaron a fallar. Todo quedó en completa oscuridad. Me detuve, pues no importaba cuánto tratara de ver, no podía ver nada.
No me había dado cuenta de que nos habíamos metido tan profundamente en el túnel. No sabía qué hacer. Lo peor era que ni siquiera podía escuchar a mis compañeros. Seguí caminando mientras gritaba sus nombres, esperando que me respondieran para poder encontrarnos, pero no escuchaba nada, y el ruido que antes nos perseguía había desaparecido. Mi única preocupación ahora era encontrar a mis compañeros y salir de ahí. Debí haber estado andando en completa oscuridad, sujetándome a la pared, durante aproximadamente media hora. En un momento, volví a llamar el nombre de mi compañero, ya sin mucha esperanza de obtener respuesta, pero alguien respondió. No mencionaré su nombre real para proteger su identidad, pero lo llamaremos Emmanuel. Estaba asustado, aunque al mismo tiempo parecía feliz de verme. Le pregunté por nuestro otro compañero, pero me dijo que no lo había visto. Me comentó que habían estado juntos por un momento mientras corrían, pero que en algún punto se separaron. Estuvimos un rato intentando que nuestras linternas volvieran a funcionar y logramos encender una de ellas. No sabíamos si ir a buscar a nuestro compañero o seguir buscando la salida. Pensábamos que, si lográbamos salir, podríamos buscar ayuda para él. Sabíamos que estaba herido y que no podíamos simplemente dejarlo ahí a su suerte, y mucho menos sabiendo que había algo en aquellos túneles que era peligroso. Entonces, optamos por buscarlo antes que la salida. Seguimos caminando y hablamos un poco sobre lo que había pasado. Ninguno de nosotros tenía una explicación lógica acerca de lo que habíamos visto y escuchado. Emmanuel me comentó que su abuelo había trabajado en las minas durante mucho tiempo y que, aunque nunca le contó nada tan extraño, siempre decía que cuanto más cavaban, más seguro estaba de que se estaban acercando a las puertas del infierno. Le pregunté a qué se refería con eso, y él me respondió con una historia que su abuelo le contó cuando trabajaba en las minas. No entraré en muchos detalles al respecto, pero se trataba de cómo una noche, mientras todos se preparaban para irse, olvidó su mochila, por lo que se quedó atrás para volver por ella. Este afirmaba haber visto un demonio que caminaba sobre de 4 patas, de color azul y con una cara deforme. Emmanuel me contó que su abuelo solía relatar esa historia cuando él era solo un niño, y en ese momento nunca le había creído, pues pensaba que solo era una historia para asustarlo mientras lo cuidaba. Ya no estaba tan seguro después de todo lo que habíamos vivido. Yo no era creyente ni del infierno ni del cielo, por lo que las palabras de Emmanuel no resonaron en mí. Pensé que quizás su abuelo lo decía para asustarlo cuando era niño, o tal vez había visto algo que, en su paranoia y creencia religiosa, había interpretado como obra de Satanás o algo por el estilo. Había escuchado historias similares de algunas personas, generalmente creyentes, que atribuían todo a una entidad empeñada en querer tu alma. Solo guardé silencio, intentando encontrar una explicación. Terminé pensando que tal vez aquello podría tratarse de algún animal, algo que había estado viviendo en ese lugar por mucho tiempo y que nos veía como presas. Cuando escuchamos pasos, supimos que no podrían ser los de nuestro compañero, ya los habíamos escuchado antes y sabíamos de qué se trataba. Empuñamos nuestras armas, apuntando y tratando de ver qué se aproximaba. Mi compañero disparó varias veces hacia la oscuridad, donde pensaba que saldría aquello. Los pasos se detuvieron, pero no parecía que lo hubieran alcanzado. Parecía que aquella cosa se había asustado por los disparos. Escuché como si algo se cayera al suelo. Mi compañero había soltado su linterna. Le hablé, pero no contestó. Solo escuché algunos disparos, y creo que en algún momento su arma se cayó. Recogí la linterna y pude ver cómo lo arrastraban. No podía distinguir bien debido a la distancia. Fue entonces cuando todo se oscureció demasiado. Tomé mi rifle y disparé a la oscuridad. Escuché un grito. Mi compañero se liberó del agarre de aquella cosa y corrió hacia mí. Ambos comenzamos a correr entre los túneles interminables por los cuales no parecíamos avanzar, sin importar qué tan rápido corriéramos. Fue entonces cuando sentí como si alguien me cayera desde arriba, haciéndome caer.
Era una criatura completamente negra. Su piel era escamosa, como la de una serpiente, y sus extremidades eran largas y delgadas, casi como patas de araña, pero con manos humanas y garras afiladas. Intentó morderme. Le pedí ayuda a mi compañero mientras luchaba contra la criatura, que era muy fuerte. Mi compañero había dejado caer su arma cuando fue arrastrado y, por la prisa, no la había vuelto a levantar. Solo yo tenía un arma y estaba atrapado, sin poder alcanzarla. La criatura mordió uno de mis dedos y me lo arrancó. Creo que la adrenalina me hizo no sentir todo el dolor que debía haber experimentado. Pude alcanzar el cuchillo que llevaba en mi costado y lo enterré un par de veces en las costillas de la criatura hasta que me soltó y salió corriendo, perdiéndose en la oscuridad. Me levanté, pero ninguno de los dos podía siquiera hablar de lo que acababa de suceder. Seguimos andando y el trayecto no fue muy largo. Mientras caminábamos, vimos un letrero, esos que indicaban el camino de salida. No sé si realmente mandaron a gente después de decirles que nuestro compañero estaba en los túneles, pero nosotros fuimos apartados de esa misión. Según los informes oficiales, mi compañero había caído en batalla y su cuerpo no había podido ser recuperado. Al mismo tiempo, la pérdida de mi dedo fue registrada como parte de los eventos. Mi compañero abandonó el ejército meses después y ya no seguí en comunicación con él. A cualquiera que me preguntara sobre mi herida, cuento la historia real, aunque nadie me crea o me digan que lo que nos atacó en esos túneles era un animal. Es algo que, por mucho que intente explicarlo, resulta casi imposible de entender si no lo has vivido. Siempre me he visto obligado a relatar los hechos tal como ocurrieron, porque es la única manera en que puedo hacerle justicia a lo que pasó. No puedo negar lo que vi, lo que experimenté, lo que sentimos en esos túneles oscuros y llenos de misterio. Lo cierto es que estoy seguro de que no fue un animal lo que nos atacó. Era algo mucho más extraño, algo que no pertenece a este mundo. Desde el momento en que escuchamos los ruidos, los pasos apresurados que no provenían de nada que pudiéramos identificar, supe que no estábamos tratando con una criatura de la naturaleza. Y lo que pasó después, como el ataque se desarrolló, me dejó claro que aquello no tenía explicación lógica. No es que estuviéramos paranoicos ni que nuestras mentes nos jugaran trucos. No se trataba de una alucinación o una exageración por el miedo. Lo que nos atacó fue algo tangible, pero a la vez inalcanzable, algo que parecía existir más allá de nuestra comprensión. Los informes oficiales intentan simplificar la tragedia, etiquetando todo como un simple incidente relacionado con un animal desconocido. Pero eso no es lo que pasó. Los seres humanos tenemos una manera de interpretar el mundo basada en lo que conocemos, en lo que está dentro de nuestro alcance. Pero lo que encontramos en esos túneles no era algo que pudiéramos entender ni clasificar de la manera en que estamos acostumbrados. Desde que salí de allí, no pude dejar de pensar que lo que nos atacó fue algo más profundo, algo más oscuro. Algo que no pertenece a este mundo. Me ha parecido más una especie de maleficio, algo relacionado con fuerzas que no podemos controlar ni ver, pero que están presentes, esperando el momento de manifestarse. Como si todo lo que había en ese lugar hubiera estado esperando para desatarse, para arrastrarnos a algo mucho más grande, más antiguo y más maligno de lo que imaginamos. Aquello no parecía un ataque de un animal común, sino una fuerza oscura que nos estaba observando, una fuerza que se alimentaba del miedo, de nuestra vulnerabilidad. Y lo peor de todo es que, por más que intentamos resistir, no éramos más que marionetas en un juego que no podíamos comprender. No estoy loco, y sé que lo que experimentamos no fue algo que simplemente puede ser explicado con lógica. Hay algo en esos túneles, algo que no está bien, algo que es ajeno a nuestra realidad. Lo sentí en la piel, en cada uno de los pasos que dimos, en el aire viciado que nos rodeaba. Fue como si, al adentrarnos más y más, nos acercáramos a algo mucho más grande y oscuro que cualquier cosa que habíamos conocido.
Algo que no se podía describir con palabras porque no pertenece a nuestro mundo. Al principio, creí que todo era producto de la desesperación, del miedo que comenzaba a consumirnos, pero después, a medida que avanzaba el tiempo y las situaciones se volvían más intensas, me di cuenta de que no estábamos siendo atacados por algo tangible, sino por algo que no debía estar allí, algo más allá de lo que el ser humano puede entender. Lo que pasó en esos túneles fue, sin duda, más que un simple encuentro con un animal o una criatura desconocida. Fue un maleficio, una maldición que nos atrapó en su red, que nos envolvió con su oscuridad y nos hizo testigos de algo mucho más terrible que cualquier ser vivo. Y aunque muchos quieran racionalizar lo que ocurrió y reducirlo a una simple historia de animales salvajes, yo sé lo que vi, sé lo que sentí, y lo que ocurrió ahí fue algo que no tiene cabida en este mundo. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 20,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 21,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Aurora Escalante.